Minería y energía detonan 879 conflictos en México, los ligan al crimen, empresas y gobiernos, y Sonora encabeza la lista. El informe realizado por Gisela Sarenberg de Flaxo y Valeria Guarneros Mesa de la inglesa Mumford University, detalla que en los conflictos derivados por proyectos mineros, las empresas más involucradas son, pues encabeza Grupo México y encabeza Sonora. Tengo la investigadora Gisela Sarenberg al aire. Buenos días, Gisela, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Al contrario, gracias por atendernos la llamada. A ver, ¿de qué se trata esta información que han ustedes detectado? Sí, lo que hicimos es recopilar información de notas periodísticas que van desde el 2006 a enero de este año, y lo que recopilamos son hechos reportados conflictivos que van desde tensiones, es decir, si, por ejemplo, hay una inconformidad en una comunidad porque se considera que hubo un soborno al presidente municipal para el permiso de uso de suelo, hasta grados altos de conflicto que indican violencia como asesinato, desaparición, secuestros, etcétera. Eso es lo que hemos hecho y la información que usted comenta es el resultado de esa recopilación. ¿Cómo está Sonora? ¿Puedes detallarnos más lo de Sonora, por ejemplo? Sí, de las notas periodísticas que recabamos, que son 964 notas periodísticas, que reflejan 879 hechos reportados conflictivos. Sonora en minería está en primer lugar, seguida por Oaxaca y Zacatecas, ¿no? Estos son los tres primeros estados de la lista de hechos reportados conflictivos en minería. ¿Sonora es el primer lugar? Sí, Uh-huh. con 40 hechos reportados. Hay que pensar también en ¿En términos conflictos? relativos. ¿Se le puede decir, ¿es el primer lugar en En conflictos? minería, ¿En sí, conflictos en son hechos minería? reportados conflictivos en minería. Esto en números absolutos. Hay que entender también que en Sonora hay muchos más proyectos mineros que en Oaxaca. O sea, por ejemplo, Oaxaca llama muchísimo la atención porque los proyectos son pocos en comparación con Sonora. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Pero en números absolutos, sí, Sonora está en el primer lugar, ¿En tres en años? minería. ¿En cuántos años? ¿En 2 años? Del 12. 2006 Ah, a la fecha, digamos a enero de este año. Nosotros también recopilamos información en otras industrias, ¿no? ¿2006 o En 16, perdón? ¿2006? Ah, ok. 2006. Uh-huh. Sí. Recopilamos también en otras industrias, en eólicas, en hidroeléctricas, en campos petroleros y gasoductos, ¿no? Bueno, como le digo, en minería específicamente entiendo que le interesa Sonora, obviamente, en términos absolutos sale en primer lugar. En términos relativos tiene más lógica Sonora que Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, que está en segundo lugar, pero bueno, esos son los datos. Uh-huh. ¿Qué tipo de hechos son los de Sonora, esos 40, por ejemplo? Son 40 de 2006 a la fecha. Sí, hay varios hechos que tienen que ver con que no se ha seguido el debido proceso, con que hay instalaciones de proyectos que no necesariamente se reportan la nota, que no necesariamente está clara si la licencia fue debidamente otorgada, y también tiene un protagonismo especial pues el derrame, ¿no?, que aconteció del río Sonora. Uh-huh. Digo, eso fue muy relevante y ocupa varios de los reportes, ¿no? Y bueno, encabeza estos hechos conflictivos el Grupo México, ¿no? Me imagino. Sí, entre las empresas encabeza efectivamente Grupo México, y luego siguen empresas
canadienses, pero sí encabeza Grupo México. Bien. En comparación de otros estados, la gravedad, por ejemplo, en cuanto a los casos registrados. Y como le estoy mencionando, digamos, en Sonora, le digo, en Cabeza, Sí, sigue pero Oaxaca, luego diseccionando, Zacatecas, pero me Puebla, refiero y en violencia, ¿sí? exactamente, o sea, me refiero, obvio, sí, pero Ajá, a la ok. comparando con casos de violencia, de conflictos de demandas, de explotación de tierra, no sé, un parámetro para medirlo, a eso me refiero. En violencia también está entre los estados que reportan hechos violentos, pero ahí digamos, la violencia se distribuye en más estados, mientras que los hechos conflictivos que incluyen tensiones, digamos, que incluyen un grado menos fuerte de conflicto, hay 3 estados que encabezan, como le dije, Sonora, Oaxaca y Zacatecas. En violencia sí hay muchos más estados. Sonora está incluido entre esos estados, está también Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla, ¿no? O sea, hay más estados que encabezan la lista, digamos, del ranking de hechos violentos. Y Sonora está entre esos estados también. ¿Cuáles son estos hechos? ¿Pudiéramos diseccionarlos? ¿Los tienes ahí? Sí, son asesinatos, desapariciones, asesinatos de defensores, agresiones y apresamientos injustificados. Todo por motivo de minería. En minería y en otras industrias también, pero en minería en este caso. Sí, por eso. Es decir, Violencia en minería, sí. ¿y cuántos, por ejemplo, tendríamos a la mano, Gisela, digo, es decir, si no, obvio, después no nos das, pero si tienes ahí, pudiéramos ser más específicos, cuántas muertes, cuáles casos desaparecidos, por qué motivos y todo eso? ¿No lo tienes por ahí diseccionado? No, tengo violencia, pero no te podría decir ahora de entre violencia separar, digamos, muertes Exacto, de... separarlo. No, ahorita en este momento no te lo podría decir rápidamente, pero bueno, sí se Pues puede son dentro, extraer la información. exacto, sería bueno para a ver si la podemos tener acceso, para darle seguimiento, ver qué ha pasado con eso. Son los 40, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿verdad? Son los 40. En violencia tenemos menos casos. Estamos hablando de un rango que va de, digamos, los estados que están por encima son 6 a 10 hechos, porque estamos hablando de ya casos extremos, casos graves, ¿no? De Sonora, de 6 a 10 hechos. Sí. ¿Y de desaparecidos? Es que todo es conjunto, no te lo puedo desglosar ahora. Ah, muy bien. Me parece que los violentos, muy bien. Pues está por ahí interesante. ¿Qué concluye entonces? ¿Qué aporta con esto? Solo hacer, porque son desde los conflictos por hidroeléctricas a nivel nacional, pues no, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, por gasoductos, hay Sonora, ahí lo tienes también, conflicto por eólicas, Oaxaca y Yucatán, por ejemplo, conflictos por campos petroleros, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Conclusión, Gisela Sarenberg, conclusión con esta información, o algo que no te haya preguntado. Bueno, lo primero es que se visibiliza que estos proyectos no son inocuos, digamos, que producen conflictos e inclusive en algunos casos conflictos extremos, ¿no? Después la base arroja también datos sobre qué hacen las comunidades, qué hacen las empresas, qué hacen el Estado, y ahí es bastante interesante que sale el dato de que las comunidades suelen utilizar repertorios institucionales como amparos o demandas en gran medida, ¿no? Que es un hallazgo, entre comillas, sorprendente, porque se suele decir que las comunidades son las, digamos, revoltosas, por decirlo de alguna forma, y lo que sale de esta recopilación no es esa imagen, ¿no?
Y por el otro lado, lo que tiene que ver con acciones informales, que llamamos acciones informales que pueden generar ilegalidad también, como toda la cuestión de cómo se usan los permisos y si se sigue o no el debido proceso, allí la mayor cantidad de acciones se realizan en conjunto entre actores del Estado y actores de las empresas. Entonces vivimos un poco en el mundo al revés, ¿no? Eso sería mi conclusión. Muy bien, pues te agradezco mucho, Gisela, y estamos en contacto con este tema interesante. Bueno, muchas gracias. Bye. Gracias, la minería y energía, de estos conflictos que hay, es parte del mapeo minero que hacen. A ver, me voy y vuelvo entonces con la cuestión de Bacanuchi. ¿Qué está pasando? ¿Con qué vuelvo? ¿Con Bacanuchi o con Carlos Navarrete, que trae el tema de Álamos, y con Bacanuchi también, que es lo que estamos reporteando de los conflictos mineros que hay en Sonora, y de lo que no se ha resuelto y lo que se debería de atender, y deportes? Volvemos. El Colegio de Sonora te invita a la conferencia